sin control de tracción ni carenados, solo metal, gasolina y agallas. En los años 60, las motocicletas mostraron su poder y los pilotos descubrieron la verdadera velocidad, desde los bicilíndricos británicos hasta los primeros rugidos japoneses. Estas son las 15 motocicletas más rápidas de los 60. Comenzando con la Honda CB77 Superhawk 305. Antes de que Superbike fuera una palabra, Honda ya había hecho una en miniatura. La CB77 Superhawk era una 305 en el papel, pero en la carretera ridiculizaba a la gama británica. Ligera, revolucionada y refinada, aportó la civilidad de un automóvil al mundo de las motocicletas. Arranque eléctrico, sistema de 12 voltios y motor bicilíndrico con árbol de levas en cabeza que giraba hasta 9.000 revoluciones por minuto, mientras motores más grandes se quedaban sin aliento. La prueba de Cycle World a inicios de los 60 registró una velocidad máxima de 104.6 millas por hora, o unos 168 kilómetros por hora, y un cuarto de milla en 16.8 segundos a 83 millas por hora. Ahora bien, estas eran cifras de mata gigantes para algo que no perdía aceite. Su bicilíndrico SOHC de 305 centímetros cúbicos generaba unos 28 caballos de fuerza, pero el secreto estaba en el chasis. Honda usó el motor como parte de la estructura, dando a la moto equilibrio y aplomo que las máquinas antiguas solo podían soñar. En movimiento, la CB77 se sentía viva. Los carburadores aspiraban con fuerza al salir del ralentí, las revoluciones subían limpiamente más allá de 7.000, y el pequeño bicilíndrico se acomodaba en un zumbido de altas revoluciones por minuto, más de avión que de motocicleta. Los frenos seguían siendo de tambor, y los neumáticos delgados de carcasa diagonal exigían trazadas suaves y precisas, pero ese era el objetivo. La Superhawk era precisión, refinamiento y la nueva idea de que las motos pequeñas podían ser realmente rápidas. En una época de bicilíndricas de funcionamiento tosco, la CB77 era el futuro. A continuación tenemos la Suzuki T500 Titan. A finales de los años 60, la carretera era dominio de los grandes bicilíndricos británicos, hasta que Suzuki presentó un 2 tiempos de 500C, capaz de ir a 100 millas por hora todo el día sin fundirse. La T500, vendida como Cobra en EE-UU, llegó con inyección de aceite, caja de 5 velocidades y una ingeniería que permitía a su bicilíndrico refrigerado por aire mantener el máximo rendimiento durante millas. Las cifras de fábrica y las pruebas de la época coinciden entre 105 y 112 millas por hora. Cycle World registró apenas por encima de las 100 millas, mientras que la propia hoja de datos de Suzuki presumía de 181 kilómetros por hora o 112 millas por hora y 13,2 segundos en 400 metros. Para 1968, eso era una velocidad seria para un medio litro. La potencia era de cerca de 47 caballos de fuerza a 7.000 RPM, entregados con un generoso rango medio en vez de un golpe violento. Las primeras pruebas en revistas mostraron tiempos bajos de 14 segundos a altos de 13 en el cuarto de milla, lo cual igualaba a muchos de los 4 tiempos de mayor cilindrada de la época. Aún así, la conducías como una moto rápida de los 60, tambor delantero de doble leva, neumáticos delgados de carcasa diagonal y un chasis doble cuna que prefería carreteras abiertas a curvas cerradas. Suzuki alargó el basculante poco después del lanzamiento para estabilizar la parte delantera a alta velocidad, y el modelo evolucionó hasta convertirse en la mejorada Titan, que se ganó su nombre. Lo que la hacía especial era su velocidad utilizable. Era una gran 2 tiempos que se mantenía fría, estable y civilizada, incluso superando las 100 millas por hora. En un mundo de fugas de aceite y conducción nerviosa, la T500 se sentía como el futuro. Número 13. Moto Guzzi V7. A finales de los años 60, Italia respondió a los potentes bicilíndricos estadounidenses con algo completamente diferente. Un V-twin transversal de 92 grados, transmisión por eje y arranque eléctrico. Todo envuelto en modales que se sentían precisos, no toscos. La V7-700 del primer año no fue hecha para pistas de aceleración, pero podía ir a 100 millas por hora y seguir acelerando. Cycle World y Motorcycle Classics sitúan una moto de serie en 106 millas por hora o 171 kilómetros por hora, lo que era una velocidad seria para 1967, con neumáticos estrechos y frenos de tambor. Sin embargo, las cifras de potencia varían. Las notas de fábrica mencionan 40 caballos de fuerza, mientras que revisiones posteriores la sitúan cerca de 50 caballos. La sensación es igual: amplio rango medio, relaciones largas y aceleración suave, casi como turbina en altas revoluciones.
El motor bicilíndrico de varillas impulsaba una caja de cambios de 4 velocidades y transmisión final por eje, manteniendo todo estable a alta velocidad. Con un peso en seco de 230 a 243 kilos, la V7 no era liviana, pero se desenvolvía con confianza. Desde el asiento, la velocidad era estabilidad. El volante de inercia daba elegancia en curvas amplias. El freno delantero de doble leva exigía anticipación, y la moto premiaba trayectorias suaves sobre maniobras heroicas de último segundo. La reseña de Cycle World de 1968 parecía una carta de amor al progreso, eléctrica, comodidad y una velocidad máxima que rebasa los límites legales, todo sin manchas de aceite ni manos entumecidas de la época. Luego tenemos la Yamaha IDO-R 350. Antes de que la serie R la convirtiera en una leyenda de los dos tiempos, existió la IDO-R1, la moto que demostró que una bicilíndrica pequeña podía competir con las grandes. En 1967, el bicilíndrico en paralelo de 347 cc de la IDO-R1 cambió el significado del rendimiento en la categoría media. Era ligera, ruidosa y hecha para revolucionar. Su motor giraba por encima de las 9000 RPM, con la confianza de una moto de carreras, no de una de uso diario. Los datos de fábrica afirmaban 173 km por hora, o aproximadamente 107.5 millas por hora, y 400 metros en 13.8 segundos, cifras que parecían fantasía hasta que las revistas las confirmaron. El secreto no era la fuerza bruta, sino la inteligencia. La inyección de aceite Autolube, cilindros de aluminio y una caja de cambios de 5 velocidades la hacían refinada y rápida. La potencia era de unos 36 caballos de fuerza a entre 7500 y 9000 revoluciones por minuto y 24 libras-pie de torque, todo entregado con la urgencia clásica de los dos tiempos al superar las 7000 revoluciones. Con neumáticos estrechos y frenos de tambor, aprendías a frenar antes, mantener la velocidad en la curva y dejar que el bicilíndrico cantara. Los primeros probadores la llamaron una de las motos pequeñas más equilibradas, rápida, ágil y lo bastante civilizada para usarla a diario. Y cuando la carretera se abría, la IDO-R1 aullaba superando las 100 millas por hora, mientras motos más grandes y pesadas luchaban por seguirle el ritmo. Esta era una verdadera dos tiempos de 100 millas por hora que demostró que la ligereza, no la cilindrada, era el arma secreta de Yamaha. Volviendo a las británicas, Triumph Bonneville T120-650. La Bonneville T120 fue hecha para perseguir el horizonte. Debajo del depósito había un bicilíndrico en paralelo de 649 cc que entregaba unos 46 caballos de fuerza, llegando a 52 en versiones posteriores. Eso puede no parecer impresionante hoy, pero a fines de los años 60 significaba llegar a 110 millas por hora en un buen tramo. Y esto era una velocidad real, repetible, de más de 100 millas por hora en una época en la que la mayoría de las motos aún rondaban las 90. La magia era más que potencia, era sensación. Los dos carburadores Amal daban a la Boni su golpe de acelerador. La caja de 4 velocidades permitía mantenerla revolucionada y el chasis ligero hacía que las escapadas por carreteras secundarias fueran fáciles. Para el 63, el chasis unitario de Triumph domó las vibraciones, dando a la T120 un equilibrio entre velocidad y civilidad que pocos rivales lograban. Por supuesto, aún tenías que saber conducirla bien. Los frenos de tambor exigían anticipar las frenadas. Los neumáticos estrechos obligaban a ser suave. Pero cuando todo encajaba, la Bonneville era como volar con poco presupuesto. Los tiempos de un cuarto de milla, en poco más de 13 segundos, demostraban que no era solo apariencia y sonido. La T120 era rápida, utilizable y llena de vida. Era una auténtica devoradora de carreteras británica, con buenos modales para llevarla a casa. Por eso merece un lugar en esta lista. En el puesto 10, BMW R69S. No todas las motos rápidas presumen de su velocidad. Algunas, como la BMW R69S, simplemente hacen lo suyo sin hacer ruido. Suave, silenciosa y sorprendentemente rápida, esta era la moto para el piloto reflexivo al final de los años 60. Bajo sus líneas modestas, había un motor boxer bicilíndrico de 594 centímetros cúbicos que entregaba unos 42 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto.
tenía una caja de cambios de 4 velocidades y transmisión por eje, y cuando todo estaba bien ajustado, alcanzaba 175 kilómetros por hora o 109 millas por hora. BMW la hizo para resistencia, no para acrobacias. La horquilla delantera tipo Earl mantenía la parte delantera estable al frenar, y los grandes frenos de tambor podían detenerla con firmeza 1 o 2 veces antes de que apareciera la fatiga. La R69, que siguió, cambió a horquillas telescópicas, pero ambas mantenían esa inconfundible sensación de competencia serena. Los críticos no elogiaban la emoción, sino que admiraban su compostura. Cycle World la calificó como lo bastante rápida para cualquier situación de turismo, lo que en 1962 significaba viajar a 80 o 90 millas por hora durante horas, con potencia de reserva. Tras el amortiguador de vibraciones del cigüeñal de 1963, se volvió aún más suave. Desde el asiento, la R69S era una lección de elegancia. El constante zumbido del boxer, el leve levantamiento del eje al acelerar y la estabilidad que hacía que las millas parecieran más cortas. A la moto no le interesaba acelerar, pero cubría distancias sin esfuerzo y sin inmutarse. A continuación, la Veloset Thruxton 500. Si a finales de los 60 hubiera un latido, sería el golpeteo de un monocilíndrico Veloset resonando por una carretera vacía. La Thruxton no era una moto de carreras con matrícula. Era una moto de carreras apenas domesticada para la calle. Un gran carburador AMAL GP aspiraba a través de una trompeta de admisión, alimentando un monocilíndrico OHV de 499 centímetros cúbicos hecho a mano, con culata de alta compresión y válvulas grandes. Sobre el papel, declaraba 41 caballos de fuerza. En la vida real, se sentía como si todos estuvieran furiosos y bien despiertos. Pero aquí está el asunto. La Thruxton no fue construida para presumir en carreras de velocidad. Fue construida para resistir. Los probadores de la época decían que los 41 caballos eran una cifra conservadora, y tenían razón. Podía rodar a 100 millas por hora todo el día sin despeinarse. Solo tenías que respetarla. Un freno delantero de doble leva, neumáticos delgados y una distancia entre ejes de 54 pulgadas que exigía manos suaves. Si conducías de forma descuidada, te recordaba quién mandaba. Esa resistencia venía de la leyenda. En el 61, una Veloset Venom promedió más de 100 millas por hora durante 24 horas en Montlhéry, siendo el primer monocilíndrico de 500 en mantener las 100 por un día. Y ese récord aún se mantiene. Dale una recta larga y la relación de transmisión adecuada, y rozaría las 115 millas por hora. Pero la cifra real, la que citan los verdaderos pilotos, es 110. Y con frenos de tambor y neumáticos diagonales, eso ya era bastante emocionante en los años 60, pasando a la BSA Rocket 3. A finales de los 60, el mundo buscaba motores más grandes y más revoluciones, y BSA no iba a quedarse atrás. Su respuesta no fue otro bicilíndrico, sino un triple de 741 centímetros cúbicos, inclinado hacia adelante. Este era el mismo corazón que el Trident de Triumph, solo que colocado de manera diferente en el chasis. 3 carburadores AMAL concéntricos para 3 cilindros hambrientos, 58 caballos a 7.500 revoluciones y un sonido capaz de hacer sonreír a un hombre adulto dentro de su casco. Una Rocket 3, en buen estado, alcanzaría entre 120 y 125 millas por hora, dependiendo de a quién le preguntes. Las cifras de Cycle World indicaban que recorría el cuarto de milla en 13.57 segundos a poco menos de 100 millas por hora. Y con una buena salida, algunos pilotos incluso bajaban a los bajos 13 segundos. A finales de los 60, eso era muy rápido, la velocidad que dejaba a los grandes bicilíndricos atrás en los espejos. Pero lo que realmente la hacía especial era la forma en que entregaba esa velocidad. El empuje del triple cilindro era más suave que cualquier bicilíndrico, pero aún lo bastante crudo para sentirse mecánico y vivo. Los frenos de tambor de doble leva, neumáticos delgados y un chasis estable y largo la hacían más un cohete para carreteras principales que una máquina para callejones. Le encantaban las curvas amplias y las rectas rápidas. Abre el acelerador, escóndete tras los relojes y escucharás ese aullido de 3 en 3 convertirse en un grito metálico mientras la aguja pasa de las 100 millas por hora y sigue subiendo. Ese fue el último gran rugido de BSA, 120 millas por hora de trueno británico antes de que llegara la tormenta de las Superbikes. Número 7. Norton Commando 750. La Commando dominó los años 60, siendo rápida y realmente utilizable.
Norton usó su gran bicilíndrico vertical de 745 cc, lo montó en el nuevo chasis Isolastic para controlar las vibraciones, y así tenías una moto capaz de mantenerse cerca de las 100 millas por hora toda la tarde. Alrededor de 58 caballos de fuerza a unas 6.800 revoluciones por minuto y velocidades máximas reales en el rango de 115 a 116 millas por hora. Para un bicilíndrico británico, eso era algo serio. Los números también lo respaldan. Las primeras pruebas de Cycle World en los 70 mostraron que las 750 de serie hacían el cuarto de milla en 13 segundos, justo en 100 millas por hora. También hubo rumores de comandos que llegaban a 130 millas por hora, pero eso era la versión especial de carreras de producción, no la Roadster del concesionario. La comando normal no necesitaba presumir, ya era rápida donde realmente importaba. Lo que lo hacía genial era la sensación que transmitía desde el asiento. Tranquilo, constante, incluso civilizado. El sistema Isolastic absorbía las vibraciones que solían hacer temblar a otros gemelos, por lo que podías viajar a 90 o 100 sin sentir que se te iban a caer los empastes. Si mantienes los soportes bien ajustados, seguirá la trayectoria en línea recta como una flecha. Déjalos sueltos y sí, sentirás como vaga. Todo propietario de un comando aprende ese baile. Por eso se gana un lugar aquí. Es lo suficientemente rápido para competir con los mejores y lo bastante refinado para hacerlo todos los días. El comando demostró que una superbike británica significaba más que ruido y aceite. Significaba clase. Seguimos con los británicos. Triumph Trident T150. A finales de los años 60, Gran Bretaña finalmente se cansó de que las suaves multicilíndricas japonesas le robaran el protagonismo, así que Triumph contraatacó de la única manera que sabía, con un tercer cilindro y mucha actitud. Fue una colaboración entre BSA y Triumph que también dio lugar a la BSA Rocket 3. El triple de 741 centímetros cúbicos del Trident era básicamente un bicilíndrico grande con un cilindro extra añadido. Ambas motos tenían prácticamente el mismo interior, pero su chasis y la ubicación del motor las diferenciaban. La Triumph entregaba 58 caballos de fuerza a unas 7.200 revoluciones por minuto. Prometía suavidad y velocidad, y las primeras pruebas en carretera en Estados Unidos demostraron que no estaba mintiendo. Cycle World cronometró una T150 de serie a poco más de 117 millas por hora de promedio en ambos sentidos, recorriendo el cuarto de milla en 13,7 segundos. En 1968, eso no era ninguna broma. Eso estaba a la par de lo más rápido que se podía comprar sobre dos ruedas. Sin embargo, la Trident no se trataba de explosiones brutales. Desde el asiento, tenía el característico empuje del triple. Era más suave que una bicilíndrica, pero más voraz que una de 4 cilindros. Contabas con frenos de tambor de doble leva, neumáticos de 19 pulgadas y una distancia entre ejes de 58 pulgadas que la hacía estable incluso cuando la carretera se volvía borrosa. La mayoría de los ejemplares en estado alcanzaban entre 115 y 120 millas por hora, por lo que las cifras oficiales de 105 millas por hora parecían discretas subestimaciones. ¿Por qué merece estar aquí? Bueno, fue la última defensa británica antes de que comenzaran las guerras de las superbikes. La siguiente moto rápida es la Norton 750 Atlas. Al final de la década, las grandes bicilíndricas seguían dominando las carreteras y la Atlas de Norton fue una de las últimas en hacerlo con auténtico estilo. Bajo esa silueta clásica había un bicilíndrico OHV de 745 centímetros cúbicos que entregaba unos 55 caballos de fuerza a 6.500 revoluciones por minuto. Doble carburador, AMAL, caja de 4 velocidades y transmisión por cadena la llevaban a la zona de 110 a 115 millas por hora, con algunas motos llegando a 119 en el día adecuado. Eso es territorio de más de 100 millas por hora, especialmente si recuerdas que todo sucedía con neumáticos delgados y frenos de tambor. Lo que hacía especial a la Atlas no era solo su potencia, sino la elegancia con la que la entregaba. Ese famoso chasis featherbed llevaba el motor bajo y estable, así que incluso a 100 millas por hora, la moto se sentía firme y predecible mientras el bicilíndrico vibraba en tus palmas. No tenías que exprimirla al máximo. Simplemente girabas el acelerador y la moto respondía.
Los primeros probadores de Cycle World adoraban ese equilibrio, fuerte, estable y lo suficientemente civilizada como para usarla todos los días. Claro, tenía sus rarezas. Las vibraciones podían aparecer si el ajuste se descompensaba y esos frenos de tambor necesitaban espacio para enfriarse entre paradas. Esa combinación de potencia, buen comportamiento y velocidad real es exactamente la razón por la que la Atlas sigue mereciendo su lugar entre las motos más rápidas de los años 60. A continuación, el número 4, Kawasaki H1 Mach 3500. Aquí es donde la década dejó de ser sensata y se volvió completamente loca. Kawasaki miró a las educadas bicilíndricas británicas y dijo, hagamos algo aterrador. La H1 Mach 3 tomó un chasis de 500 centímetros cúbicos y lo llenó con un motor tricilíndrico de 2 tiempos que explotaba como un cartucho de dinamita alrededor de las 6.000 revoluciones por minuto. Y no se detuvo ahí. Con unos 60 caballos de fuerza y una caja de cambios de 5 velocidades, la aceleración era como lanzarte hacia adelante desde un acantilado. La prueba de Cycle World en 1969 lo resumió en cifras: 119 millas por hora de promedio en ambos sentidos y un cuarto de milla en 13,2 segundos con neumáticos de la época y frenos de tambor. Un piloto de pruebas de Kawasaki, Tony Nicosia, luego logró un 12.96 a poco más de 100 millas por hora. Para una 500 en los años 60, eso sí que era escandaloso. Y desde el asiento era puro caos. El triple rugía, la rueda delantera se aligeraba, y si no estabas alineado cuando entraban en acción esos escapes de expansión, encontrabas la fe rápidamente. Con frenos de tambor en ambos extremos y neumáticos tan estrechos como tu muñeca, la H1 no perdonaba, pero eso es precisamente lo que la hizo icónica. Así que debería estar aquí, absolutamente, porque en 1969, una 500 que podía superar las 120 millas por hora y hacer el cuarto de milla en poco más de 13 segundos, era toda una declaración, una que te obligaba a prestarle atención. Los estadounidenses trajeron la Harley Davidson XLCH Sportster 900. CH significaba Competition Hot, y así es exactamente como se sentía. La XLCH era la forma de Harley de decir, nosotros también podemos jugar este juego de la velocidad. Debajo del tanque estaba el motor Ironhead B-Twin de 883 cc, alta compresión, encendido por magneto en los primeros modelos, caja de 4 velocidades y transmisión por cadena lista para lanzar piedras. Los informes oficiales decían 55 caballos de fuerza. Cycle World calculó que era más cerca de 50 y hojas posteriores lo llevaron hasta 60 a 6.800 RPM. De cualquier manera, tenía pulmones y con un desarrollo corto, era difícil de controlar en línea recta. Entonces, ¿qué tan rápido podía ir? Pruebas en el mundo real lo situaban entre 115 y 120 millas por hora, dependiendo del año y la puesta a punto. Incluso la variante XLH, más suave, alcanzó 114 millas por hora en la prueba de Cycle World. Así que los derechos de presumir del CH estaban bien ganados. En 1969, eso lo convertía en uno de los V-Twin de serie más rápidos del planeta. Desde el asiento, el CH nació para la velocidad. Solo de arranque a pedal durante muchos años, frenos de tambor de doble leva, alrededor de 495 libras en orden de marcha y una larga distancia entre ejes que seguía recto, pero se abría demasiado si te confiabas en una curva. En el número 2, BSA A65S Spitfire Mark III. Si los años 60 tuvieran un olor, sería a aceite caliente y ambición, y BSA tenía ambos. La Spitfire Mark III era Gran Bretaña con las mangas remangadas para mostrar que los viejos bicilíndricos aún tenían pelea. Bajo el tanque, había un bicilíndrico en paralelo OHV de 654 centímetros cúbicos, con pistones de alta compresión y 2 carburadores AMAL Concentric 467, respirando por filtros en vez de carburadores de competición. La potencia declarada era de unas 54 a 55 caballos, y el dinamómetro no mentía. La moto de prueba de Cycle World registró un promedio de 117 millas por hora en ambos sentidos, lo que la convertía en una de las roadsters de serie más rápidas que podías comprar. Al otro lado del Atlántico, la revista Motorcycle logró un promedio aún más picante de 119.2 millas por hora, con un mejor registro de 123. Condiciones perfectas, claro, pero una prueba de que la Spitfire tenía garras de verdad. Siendo realistas, podías considerarla una máquina sólida de 117 millas por hora y dormir tranquilo sabiendo que tus cifras eran honestas. La velocidad se sentía pura y mecánica.
Esa caja de cambios de 4 velocidades de relación cerrada permitía estirarla al máximo, y luego el bicilíndrico se asentaba en su ritmo, tirando largo y recto más allá de las 100 millas. Se ganó su lugar porque demostró que un bicilíndrico británico aún podía competir con los mejores. Finalmente, la Honda CB750. Aquí es donde los años 60 dejaron de ser de la vieja escuela y pasaron directamente al futuro. 4 cilindros en línea, árbol de levas en cabeza, freno de disco delantero, arranque eléctrico. Todo lo que esperarías ver en una moto de carreras, de repente estaba en una sala de exposición con una etiqueta de precio. La CB750 fue revolucionaria. Llévala al límite y no grita ni ruge. Es suave, estable y segura. Por encima de las 7000 revoluciones por minuto, los 4 cilindros están en perfecta sincronía. El motor tira limpio y la aguja pasa de las 100 millas como si nada. Las cifras de la época decían que alcanzaba entre 123 y 125 millas por hora y hacía el cuarto de milla en poco más de 13 segundos. Ahora bien, estos son números probados de verdad, no solo afirmaciones de fábrica. Sobre el papel, son solo 67 a 68 caballos de fuerza de un motor SOHC de 736 centímetros cúbicos y 4 cilindros, pero la magia estaba en cómo los entregaba. Esa caja de 5 velocidades de largo recorrido, la banda de potencia suave y un freno de disco hidráulico delantero que funcionaba hacían que frenar no fuera un acto de fe. Cycle World citó las afirmaciones de Honda de 130 millas por hora y cuartos de milla en 12.3 segundos, y luego admitió que la moto se sentía completa a alta velocidad, no tenía charcos de aceite ni ritual de patada para arrancar. Solo presionabas el botón, escuchabas cómo ese 4 cilindros aclaraba la garganta y salías a perseguir el horizonte. Fue la primera superbike del mundo para el hombre común. Eso concluye esta lista. ¿Qué otra moto de los años 60 merece una mención? Déjanos saber en los comentarios, y si tú disfrutaste el viaje, dale like y suscríbete para más videos de motos.